Buenas, bienvenidos a Escribiendo su Palabra, verso a verso. Vamos a leer la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5, donde Pedro escribe a una comunidad que tiene mucha incertidumbre, bastante presión social y además un futuro poco claro. Y lo que hace no es prometerles que las cosas saldrán bien y que todo será fácil. No les da un consejo básico con el que seguir adelante, sino que les recuerda desde dónde vienen ahora y hacia dónde se dirige su historia. Les dice lo siguiente: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta la llegada de la salvación que se ha de revelar en sus últimos tiempos. Aquí me gusta que dice que Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Pedro no habla de que Dios nos dé una segunda oportunidad simplemente, sino que nos hace nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica, como comentábamos un poco ayer, una nueva identidad, tener otra dirección distinta, una nueva forma de situarse en la vida. O sea que cuando hablamos de la salvación no solamente se trata de corregir errores del pasado, sino que se trata de recibir una vida nueva con un propósito nuevo. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Para qué nacemos de nuevo? Pedro responde a esa pregunta con mucha claridad y dice que es para que tengamos una esperanza viva y para que recibamos una herencia de la que también hablaremos después. Pero en primer lugar menciona que es para que tengamos una esperanza viva. La verdad es que no nacemos de nuevo solo para ir al cielo, sino que nacemos de nuevo para vivir el presente desde una esperanza distinta. La salvación nos ayuda a reorientarnos, de forma que ya no vivimos solo reaccionando a las cosas que nos suceden, sino que caminamos hacia lo que Dios nos promete. Y esa esperanza viva, no es ingenua, sino que se llama viva porque es una esperanza que se mueve, que crece, que se adapta, que resiste. Una esperanza viva se nota también en la forma en la que enfrentamos la incertidumbre, el dolor, las distintas decisiones difíciles que se nos presentan, cómo enfrentamos los procesos largos. Un poco es lo que estaba viviendo esta comunidad. Y no porque siempre sepamos qué va a pasar, sino porque sabemos en manos de quién estamos. Por eso podemos enfrentar con esperanza todas esas situaciones. ¿Cómo se vive una esperanza viva? Porque es una de las cosas que más me he preguntado siempre. ¿Cómo se ve la vida de una persona que vive con esperanza viva, con una fe también viva? Pues yo creo que, reflexionando un poco en esto, una persona que vive con una esperanza viva vive eligiendo confiar cuando no tiene garantías, vive caminando sin tener todas las respuestas, esperando sin rendirse y actuando con sentido incluso cuando las cosas a su alrededor parecen un poco caóticas. Y si te fijas, en ningún momento te he contado que vivir una esperanza viva elimine el sufrimiento. Pero sí que es verdad que evita que el sufrimiento sea lo que defina nuestra vida y nuestra identidad. Además, también dice que hemos recibido eso para poder recibir una herencia indestructible. Bueno, y además también dice otras cosas, ¿no? Dice indestructible, incontaminada e imperecedera. Una herencia que no depende de nuestras fuerzas, no se desgasta con el tiempo y no se pierde con los errores. Eso es lo que se refieren estas tres palabras. Nos habla de la herencia, que además en la Biblia eso no significa algo material. Hoy lo relacionamos mucho con lo material, con recibir, un par de pisos, ¿no? Como mínimo estaría bien. Pero la Biblia utiliza la palabra herencia como la pertenencia a la identidad, un futuro asegurado. De esa forma, si nosotros pensamos en términos bíblicos, cuando hablamos de nuestra herencia, ¿qué es lo que incluye? Pues incluye una relación restaurada con Dios, incluye una identidad de ser hijos de Dios, incluye una vida que no termina con la muerte e incluye una restauración final para todas las cosas.
Por eso se dice que es indestructible, incontaminada e imperecedera. Y dice también que está reservada en el cielo. Eso no significa que esté lejos de nuestra vida presente y que solo la recibiremos entonces, sino que significa que está asegurada, que está en un lugar seguro. Porque en este mundo casi todo es frágil y Dios nos está proponiendo una herencia que es algo que no se rompe, algo que está a salvo. La seguridad de vivir con más libertad aquí sin aferrarnos al miedo de lo temporal. Me gusta también que continúa diciendo protegidos por el amor de Dios. Es un consuelo muy bonito que encontramos en este texto, porque nos dice que estamos a salvo por el poder de Dios, estamos protegidos por el poder de Dios. Ya hemos hablado muchas veces de que la salvación no depende de que nunca dudemos o de nuestras propias fuerzas o etcétera, etcétera, sino que es la constancia de Dios, la fuerza de Dios, la fidelidad de Dios la que hacen que ese plan salga bien. Y termina diciendo hasta que esa salvación se revele, hasta que la salvación, se revele. Eso es importante porque ahora ya sabemos que la salvación ya es real, pero es cierto que no se ha manifestado en toda su plenitud. Nosotros vivimos en un periodo un poco extraño, como en pausa, porque vivimos entre ese momento en el que ya ha pasado, que Jesús ha muerto por nosotros, y por otro lado no ha pasado todavía que Él ya haya vuelto. Entonces vivimos un poco como entre ese ya y el todavía no. Pero ya somos salvos y todavía no ha llegado ese día en el que todas las heridas serán sanadas, toda la injusticia será corregida y toda la historia será restaurada. Esa es la revelación final a la que se refiere Pedro. Y es la revelación final que da sentido a la espera que estamos viviendo en el presente, a esta pausa en la que nos encontramos. No es un momento de incertidumbre en el que no sabemos qué es lo que va a venir, sino que tenemos claro que ese todavía no se refiere a un día en el que Jesús va a restaurar todas las cosas. Así que hemos hablado de que la salvación está solo en Cristo, que se vive por la fe, que es por la gracia, que tuvo un costo real, que nos da una identidad nueva y ahora hablamos también de ese futuro que se nos ha prometido por medio de Jesús. Espero que esta palabra te acompañe hoy, que la esperanza viva sostenga tu corazón, que recuerdes que tú puedes ser una de esas personas que vive con una esperanza viva, con una fe viva, y recuerda que tu historia no termina aquí, porque está guardada en las manos fieles de Dios. Nos vemos mañana para cerrar con la temática de la salvación y con otro verso a verso.